Mi nombre de soltera es Amparo García Díaz. Mi padre era farmacéutico, boticario, como se decía entonces, en la calle Mesones. Mi madre murió poco después de que naciera mi hermano pequeño, Miguel, que vino al mundo con muchos problemas y que yo cuidé lo mejor que pude hasta su fallecimiento, poco antes de que cumpliera 20 años. Vivíamos con mi padre, que se volvió a casar poco después con una prima de mi madre, encima de la farmacia. Era una casa grande y espaciosa, orientada a levante, que se llenaba de sol desde primera hora de la mañana y luego de penumbra en cuanto empezaba la tarde. Recuerdo nuestra casa siempre tranquila, limpia y silenciosa, casi como el claustro de un convento. Los muebles buenos, antiguos, heredados del pueblo, un enorme espejo en el comedor, siempre turbio, por más que lo limpiábamos. El vestíbulo y la cocina, pequeños, pero cómodos y luminosos. Todo muy sencillo. 2 ventanas daban a una callecita tranquila, entre Mesones y la plaza Vivarrambla. Las macetas de jazmines, clavellinas y geranios, que yo cuidaba junto con 2 o 3 jaulas de colorines. Un patio hondo e interior, allá abajo, de donde subían los rumores de los vecinos, las puertas, el agua, las peleas nocturnas de los gatos. Y sobre todo los libros, que mi padre coleccionaba, aunque nunca tenía tiempo para leerlos, desde su época de estudiante, como si los guardara para alguien. Bueno, yo soy Carlos Almira y os he leído un fragmento de mi última novela, Forjada en verso, La vida robada de Amparo García, de la que voy a hablaros tanto en su origen como en su contenido y en la forma de adquirirla. Y antes voy a presentarme. Yo soy profesor de Geografía e Historia de instituto desde allá el año 1999, en que empecé como interino. He trabajado en Almería, en el Celia Viña, luego he trabajado en Cádiz, en Jerez, en La Línea, en Huelva, en Granada. He estado en el Mariana Pineda, he estado en el Alhambra, en el Ángel Ganivet, saqué mi plaza en el Generalife, también estuve en Ojíjares, y en fin, he ido haciendo un recorrido bastante interesante que por una parte me ha desgastado físicamente, pero por otra me ha aportado bastante riqueza y me ha dado momentos muy inolvidables. En cuanto a mi formación, yo estudié casi todo el tiempo en Granada, aunque yo he nacido en Castellón, en realidad soy granadino de adopción. Yo he estudiado y he vivido desde mi infancia, desde los 6-7 años en Granada. Como mi padre era vendedor de seguros, pues cada uno de los 8 hermanos hemos nacido en una ciudad distinta y a mí me tocó Castellón, pero en realidad, aparte de Valencia y de los veranos en Valencia, mi vida ha sido en Granada y en cierto modo esta novela es un homenaje a la ciudad que me acogió y en la que sigo viviendo y en la que espero jubilarme pronto. Pues yo fui alumno de los Escolapios a finales de los años 70, estuve desde tercero de EGB en aquella época, tercero o cuarto, ya no recuerdo bien, hasta segundo de BU. Y tengo un recuerdo muy bueno de aquellos años, eran los llamados curas rojos. Muchos de los maestros que yo tuve en los Escolapios eran curas muy de izquierda, otros sin embargo eran curas tradicionales dentro del nacionalcatolicismo. Y tuve profesores como Miguel Ruiz del Castillo, que era un personaje de la vida literaria y artística granadina, que aparece en la novela, muy importante. En cierto modo, esta novela también es un homenaje a Miguelón, como nosotros lo llamábamos, que era pues, un hombre grande, un hombre bueno, sobre todo recuerdo las manos grandes, siempre con su chaqueta, muy elegante, con su pañuelo en el cuello. Muy buena persona hasta el punto de que nosotros a veces abusábamos como alumnos y tirábamos papelitos, en fin, también esto es una especie de desagravio a aquella época, porque el personaje era muy entrañable. Solo tiene un libro, Vivir, que está publicado y en el que también me he inspirado para construir el personaje. Después estuve en el COU, hice el COU nocturno en el Padre Suárez y eso me permitió conocer gente y experiencias nuevas, gente que estaba trabajando, gente de edades muy diferentes, ritmos de vida muy diferentes, y también ahí aprendí bastante. En aquella época todavía se hacían grupos de teatro, había revistas, había una vida cultural
que en muchos sitios luego se ha perdido, en otros no, afortunadamente, y esa riqueza la llevo yo conmigo. A partir de este momento empecé la carrera de filosofía. Yo quería, en cierto modo, también hacerme pintor. Yo quería ser artista. Si me hubieran dicho cuáles son las cosas más prácticas, con más futuro en el mercado de trabajo, y me hubieran preguntado a mí, yo quería ser pintor, quería ser poeta, quería cosas bastante increíbles desde el punto de vista práctico y laboral. Pero, en fin, era lo que yo en aquella época pensaba hacer. Y como me presenté para Bellas Artes y me suspendieron, entré en filosofía. En filosofía estuve un año, luego pasé a historia. En historia ya me quedé, me especialicé en historia contemporánea y allí hice la tesis sobre el régimen de Franco, sobre los primeros años del franquismo, sobre la idea de España y la importancia del nacionalismo español en el régimen de Franco. Y con esta tesis, como yo no tenía beca, pues no pude quedarme como profesor en la universidad. Me ofrecían irme a México, a Querétaro, pero yo no, en aquella época ya había conocido a la que sería mi mujer, a Lola, y ya irme a Querétaro no me venía bien, y empecé la carrera primero como interino y luego con las oposiciones como profesor de Geografía e Historia de instituto. Aquí empecé en Almería, luego pasé a distintas localidades de Cádiz, a Jerez, a Huelva, a La Palma del Condado, y por fin aprobé y estuve en Granada, estuve en el Alhambra, en el Mariana Pineda, volví otra vez a Huelva con mi destino definitivo en Gibraleón. Todas estas experiencias, luego volví a Granada, a Montefrío, un destino para mí inolvidable, del que tengo poemas y del que tengo compañeros para toda la vida, y luego ya Ojíjares y Granada. En cada uno de estos lugares he hecho relaciones, he tenido experiencias de luces y de sombras, buenas, malas, enriquecedoras, y al final el balance que yo hago es positivo. Es verdad que desde el punto de vista de la salud, pues tanto los turnos de coche como el estrés, pienso que eso se me ha quedado en el cuerpo, como una deuda física con toda esta carrera, que es una carrera bastante dura. Pero por otro lado he tenido experiencias inolvidables con alumnos, con profesores, con compañeros, con profesoras, y eso de alguna manera compensa todo lo anterior. Ahora este año voy a estar en el Instituto Provincial de Enseñanza Permanente, en el IPEP. Ya estuve un año hace 2 cursos y es también una experiencia nueva y un desafío el tener que utilizar las tecnologías y la enseñanza a distancia para la enseñanza para personas que quieren hacer el bachillerato o la educación secundaria de adultos, porque están trabajando por las circunstancias que sea, y también es una cosa enriquecedora. Estuve hace 2 cursos y este año espero que será también muy positivo. Bueno, yo como escritor me costaría mucho trabajo decir cuándo empecé, cuándo fueron mis primeros escritos. Por supuesto, casi todos, por no decir todos, están rotos en la papelera. Podría remontarme a la infancia, allí en Valencia, los primeros versos, muy cursis, muy propios del comienzo. Y luego yo tenía la figura de mi padre. Mi padre quiso ser escritor. De hecho, él conoció a Gerardo Diego, conoció a Buero Vallejo, tenía cartas y tenía documentos que se han perdido. Por lo menos yo no sé dónde están en todas las mudanzas, como él murió hace ya años, se perdieron. Y yo tenía el referente muy fuerte de mi padre como poeta, como escritor, y además buscaba su afecto, buscaba su aprobación, y eso me impulsaba a mí también a escribir. De todas formas, lo que es una escritura más profesional y más orientada al público, empecé hará unos 30 años, casi al mismo tiempo que la carrera de profesor, una carrera un tanto accidentada, y empecé con novela. La novela era un género que trabajé, me costó mucho esfuerzo. Empecé con la novela histórica de Jesús, la vida de Jesús de Nazaret, luego novelas como la del emperador Asoka, editada por Nazarí, novela de historia japonesa, Isa Nobunaga, editada por No Evolution, y eso me dio a mí una posibilidad, puesto que yo había hecho la carrera de historia y tenía unas fuentes y una metodología para buscar información que me favorecía
para la escritura de la novela histórica. Luego me diversifiqué, también escribí otro tipo de novelas y cuando ya empecé con los relatos los escribí a las 4:30, a las 5 de la mañana, antes de irme a Montefrío. Fue mi época dorada de escritura de cuentos, antes de pasar al microrrelato. Y fue una época dura, pero una época muy intensa. Me acuerdo cada semana escribir 2 o 3 cuentos, cosa que era una barbaridad, un disparate. El cuento es un género para mí mucho más difícil. Como decía Cortázar, en la novela se gana por puntos, en el cuento hay que ganar por caos, como en el boxeo. Y yo conseguí de alguna manera el punto del cuento, ahora sería incapaz de realizar ese esfuerzo porque era un esfuerzo muy, muy intenso. Y de ahí pasé al microrelato. Fue la época en la que conocí a Ángelo Lugoso, en la que se formó un círculo muy, muy bonito, muy interesante de escritores granadinos, con presentaciones, con antologías. Una de las que más orgulloso, o la que más orgulloso estoy, es en la que me incluyeron en cátedra, en la antología de microrelato en España. Fue por lo tanto una época muy productiva. Mis referentes, cuando hacía novela, bueno, en la adolescencia yo leí por supuesto a Dostoyevsky, lo devoré, luego no he podido volver a leerlo, me parece más infumable, más difícil, más desordenado. Tolstói, los grandes escritores rusos, franceses, los españoles, Galdós, Clarín, Cervantes, por supuesto. Y luego cuando empecé con el cuento, mis referentes fueron sobre todo los sudamericanos, Cortázar, Borges, eh, Carlos Fuentes y también Chekhov y Maupassant. Y en cierto modo también Edgar Allan Poe para los cuentos más de género. Esos han sido mis referentes literarios. Ahora estaría yo al final, podríamos decir, de esa etapa de creación y estaría empezando una etapa de producción, de pasar de la fase del artista a la fase del artesano. Este libro lo he creado yo, es el primer libro que he producido yo como editor, en lo que se refiere a la cubierta, eh, el maquetado, la letra, la gestión del ISBN, todo lo he hecho yo y estoy orgulloso, puesto que he unido a la parte de la creación de la historia de Doña Amparo, de la que hablaré ahora, la parte de la construcción del objeto, que era una cosa para mí muy importante, y en eso estoy. Bueno, esta es mi última novela que publico, forjada en versos, La vida robada de Amparo García, y me gustaría hablar un poco del origen y la razón de ser de esta novela, que tiene ya casi 2 años de antigüedad desde que la terminé. Y la razón de ser muy importante fue el tema de Lorca, aunque no es una novela relacionada con Lorca, Lorca apenas aparece en ella, pero sí tiene mucho que ver porque mi mujer, Lola, era una gran aficionada a Lorca, ella veraneaba en Fuente Grande y muchas veces hablábamos y ella me introdujo mucho en el tema lorquiano y una de las figuras de las que me habló, que influyó bastante en mí para la concepción de esta novela, fue Agustín Penón. Agustín Penón, que vino a Granada de vacaciones y al final estuvo un montón de meses investigando sobre Lorca. Y entonces me surgió la idea de por qué no una mujer que hubiera sido poeta y que no hubiera sido asesinada como Lorca, sino que simplemente hubiera sido ignorada como una especie de muerta en vida, y de ahí surgió la idea de Amparo García. Luego yo tenía además otro referente que aparece aquí en en la fotografía del principio, que era mi abuela materna, eh, doña Petra, que fue una mujer adelantada a su tiempo, le gustaba pintar, le gustaba leer, y también eso me reforzó la idea de hacer una historia cuyo protagonista fuese una mujer ignorada en su época por su condición de mujer. Del mismo modo que Agustín Penón investigó sobre Lorca, sobre las circunstancias de su asesinato, sobre la posible identificación de su enterramiento, etc., como una persona que había vivido en plenitud, que había desarrollado y que hubiera podido desarrollar mucho más su teatro, su poesía, se me ocurrió construir un personaje que fuese un profesor adjunto de la Universidad de Granada, situarlo en los años 70, en 1977, recién muerto Franco, a punto de celebrarse las primeras elecciones democráticas en España, y que estuviese haciendo su tesis doctoral y de pronto, por casualidad, en el periódico del Defensor de Granada, buscando materiales para su tesis sobre los poetas del 27 en Granada, encontrase unos versos de una autora desconocida.
que sería Amparo García. A partir de esos versos, casi en una trama policíaca, el investigador empieza a buscar y a preguntarse quién es esta mujer, dónde puede encontrarla si es que vive todavía, dónde está su obra, puesto que los versos le parecen de un calado lo suficientemente importante como la punta de un iceberg, debajo de la cual él piensa que puede haber algo más. Y que por el hecho de ser mujer, contemporánea de Lorca, nacida a finales del siglo XIX, hubiera pasado inadvertida o ignorada a lo largo de todo el siglo XX, a pesar de ser una gran poeta, como él parte de la base que fue. La novela, por lo tanto, comienza situándose en el año 77. El profesor, el investigador que está haciendo su tesis, se lanza a una especie de investigación, de indagación policial en busca de Amparo García, a la que ha descubierto por azar en estos versillos, y esta búsqueda le va a llevar pues a un fracaso. En fin, tampoco quiero entrar mucho en el detalle de la novela para no hacer spoiler. A continuación, en otro apartado de la novela, me sitúo después de la Guerra Civil. Amparo García ya no existe, ha pasado a la vida privada, pero ahí empiezo a retratar a los poetas, unos inspirados en modelos reales, otros imaginarios, construidos por mí, que había en Granada en los años 40-50. Y aparece ya una figura que será clave en la segunda parte de la novela, que es Miguel Ruiz del Castillo, llamado Miguelón, que había sido mi profesor, como he dicho antes, y que es un personaje fundamental en la segunda parte de la novela. Al final se vuelve al personaje narrador, que es este profesor de la Universidad de Granada, el investigador, el que descubre los poemas de Amparo García, que al final consigue encontrar 20 textos de la autora, que en el libro aparecen en un apéndice como toda la obra completa conservada de Amparo García, los poemas, como el remate, como una especie de epílogo de la novela, los poemas de Amparo García, de los que ahora puedo leer algunos para hacernos una idea del tipo de literatura dentro de lo que sería la generación del 27. Este sería el final. De tal forma que en esta novela yo considero que se trata, desde el punto de vista formal, de una novela casi de investigación, casi policial, y desde el punto de vista temático, del fondo de la historia, es una reivindicación de lo que podríamos llamar hoy la sin sombrero, el papel de la mujer en la cultura española, ensombrecido pues por su condición de mujer. Es una reivindicación. Y luego tiene otro aspecto este libro, que es un aspecto metaliterario, ya que es una novela en la que se habla de escritores, es un escrito en el que se habla de poetas, y se habla en un sentido que puede ser muy interesante desde el punto de vista de la metaliteratura. Por cierto, mi condición de profesor también se puede rastrear aquí, ya que muchos de los personajes también son profesores de instituto, de lengua y literatura, como es el protagonista narrador del comienzo de la novela. Hemos grabado esta presentación en el Campo del Príncipe, no por un capricho, sino porque es, como otros entornos de Granada, el centro, la calle de San Antón, etcétera, muy importante en el desarrollo de la novela. De hecho, los personajes se reunían en un bar que hay cerca de aquí, que es el Bar Sota, y además la propia autora tenía, entre los 20 poemas, los únicos que quedan de su obra, que aparecen al final del libro, tenía uno dedicado a las fuentes de Granada, que creo que viene muy bien a propósito leer ahora con este ruido de fondo del agua. Y lo leo. Canto de las fuentes de Granada, por Amparo García. ¿Cómo duerme en las fuentes el agua de Granada, si el trasluz de la vega se mete en su recodo? Aunque no fuera joven ni me tocase todo, cómo el trasluz del tiempo va en su chopera helada. Aunque ya no sea joven, eso no cambia nada. Cómo canta en las fuentes su silencio, de un modo que no puede perderse aunque se pierda todo, y no puede volver aunque no vuelva nada. Vengo sola, la vida me pisa los talones, por las calles desiertas donde están tus canciones, donde aún vive feliz el temblor de otro día. Aunque fuera por eso solo, valió la pena perder la juventud
como el agua que suena con la sombra del árbol que la fuente hace fría. Yo escribí muchos libros, la mayoría de ellos no se publicaron y por motivos de salud de pronto me vi un día con un montón de material con el que no sabía qué hacer. Y entonces me dediqué a aprender lo que es la maquetación y la edición de los libros, cosa que me ha llevado más de un año de estudio, de trabajo, muchas horas de esfuerzo. Y con ese trabajo y ese esfuerzo he construido yo este libro. De tal manera que yo puedo decir que escribí todos los libros anteriores, los 14 o 15 que publiqué, más todos los demás que aún tengo en la reserva, pero este es el primer libro que yo he construido como objeto, que yo he armado como tal. Aprendí lo que es la maquetación del texto, el tratamiento de la tipografía, los márgenes, la numeración, el tratamiento de las imágenes dentro de la maquetación. Aprendí lo que es el diseño de la portada, la cubierta, cómo repartir la distinta información a partir del libro, en función del número de páginas, etcétera, etcétera. Tuve como colaboradora a mi hija Julia Almira, que es la autora de estos retratos maravillosos, tiene muchísimos dibujos y es la ilustradora que yo tengo profesional como editor en ciernes, que es lo que soy ahora, aparte de escritor. De tal forma que para mí ha sido y es un orgullo y un desafío, no tanto el autopublicar, porque no sabría yo cómo llamar a lo que yo he hecho. Yo he sido editor de mí mismo, aunque sin crear ningún sello editorial. Lo que es convertir las ideas y los sueños de un artista, de un escritor, en el objeto material de un artesano, de un autor, que convierte algo espiritual en algo material, como es este libro. Bueno, ahora voy a explicar la parte más práctica de la presentación, que es los distintos formatos en los que está disponible este libro y cómo se puede conseguir a través de Amazon. El libro ha sido editado en pasta blanda, como aparece aquí, y en pasta dura, y también hay la posibilidad de descargárselo como libro electrónico, y Amazon además ofrece la posibilidad de leer de manera gratuita, porque hay mucha gente que a lo mejor no se decide a comprar un libro si no lo ojea, y entonces aquí actúa como si tú entraras en una librería, coges un libro de un estante y empiezas a ojearlo, y si te interesa lo compras o te lo descargas electrónico o lo compras en el formato de pasta dura o de pasta blanda, como a ti te interese. Eso es una ventaja que da Amazon muy interesante. Lo único que nos falta ahora es el audiolibro, pero ya todo se andará cuando llegue su momento. La posibilidad también de examinar a través del QR que te da Amazon en los ejemplares fuera, en el de tapa blanda, y en el interior en el de tapa dura, y que te permite acceder a la página del autor, donde aparece su biografía, donde aparece su bibliografía y toda su trayectoria y la información de interés que te pueda aportar la publicación. Yo estoy muy contento, es la primera vez en toda mi trayectoria, en los 14, 15 libros que he publicado, es la primera vez que tengo ejemplares en pasta dura, aunque no en libro electrónico, que sí que han salido, pero en pasta dura no, y animo y ofrezco pues la producción de mi trabajo a los lectores y a los amigos de Granada y de cualquier lugar que estén interesados en ello. Muchas gracias.